Aprendiendo en tiempo real. Con Graciela Beltrán Carías. Pues sí, señor. Tenemos por aquí información para aprender en tiempo real, sí. Y tiene que ver con los datos sobre el impacto del cambio climático en Venezuela. Claro que sí, eso es aprendiendo en tiempo real, chicos. Claro. Así que bueno, miren, son 3 datos sobre ese impacto del cambio climático en Venezuela. Y bueno, estos días de tanto calor, yo creo que vale la pena que lo revisemos con la gente que sabe. Porque la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y un grupo de 60 investigadores han estado al frente de una actualización de estos datos y su trabajo es mapear esas vulnerabilidades en distintos ámbitos y los efectos económicos y sociales, porque esto es la parte más interesante de este fenómeno en el país. Este se llama Segundo Reporte Académico del Cambio Climático y se va a presentar completo en el año 2024, pero los científicos ya comenzaron 2 avances de sus borradores, bueno, debido al calor, me imagino, no, porque son gente seria, pues, que permiten caracterizar lo que supone el aumento de la temperatura durante las siguientes décadas para Venezuela. Bueno, y son, por ejemplo, fíjense, entre esos datos está la reducción de la actividad económica, la más migración de venezolanos y la mayoría de los corales bajo riesgo. Tenemos en línea telefónica a Alejandro Luis, biólogo, presidente de la Fundación Tierra Viva, experto en estas materias, a quien siempre consultamos para esto, justamente para que nos explique. Y además me parece muy interesante, Alejandro, y te doy la bienvenida al programa. Muchas gracias por atendernos. Que estén conectados en ver cómo esto afecta el tema económico y social. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Graciela. Siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia. Uh-huh. Fíjate, esto es sumamente importante porque nos hace ver a todos que cuando se habla de cambio climático no es un problema coyuntural de que hace más calor o que las lluvias son más fuertes, sino esto tiene consecuencias de manera directa e indirecta en todos los aspectos de la vida en el planeta. Y entonces un grupo de expertos venezolanos, de universidades, de centros de investigación, todos convocados por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Uh-huh. bueno, están hablando de estos escenarios posibles a los cuales hay que atender, ¿no? Uh-huh. Tú has mencionado esos 3 y eso se refiere, por ejemplo, al tema de la actividad económica. Bueno, mucha de nuestra actividad económica tiene que ver con la agricultura y la ganadería. En la medida que las áreas se tornen más calientes, haya más evaporación, haya menos disponibilidad de agua, bueno, los cultivos se ven afectados. El tema de la ganadería también se ve afectada. La producción de leche está vinculada, por ejemplo, a temas de disponibilidad de agua. Entonces es menos leche que producir, menos comida que producir, y eso puede ir agravándose, y esto es lo que dicen los científicos, en función de los modelos. Si las condiciones se siguen agravando, bueno, la situación en algunos años en Venezuela va a tener un efecto mayor y por eso la actividad económica puede caer. Bueno, y fíjate que interesante que hay evidencia, y esto es lo que tú estás comentando, que el aumento de la temperatura está afectando el Producto Interno Bruto. O sea, aquí en Venezuela nos ha empobrecido y va a seguir empobreciendo al país, dice el informe, estoy leyendo el informe, en la medida que sigan avanzando las décadas, tal cual como tú lo estás diciendo. Entonces, óyeme, a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con ciertas actividades económicas que no terminan de arrancar? Pero hay que añadir a la cesta esto. Claro. Y esta cesta que hay que añadir, que tú dices, es una cesta hacia el futuro, y eso es quizás la mayor preocupación que tienen los científicos sobre el tema, porque estamos pensando tanto en el día a día, Uh-huh. que menos mal que hay una serie de investigadores que están dando unas alertas hacia el futuro. La cosa es que los estemos escuchando, digamos, la sociedad lo está escuchando, porque lo necesario para poder compatibilizar estas investigaciones con el día a día Uh-huh. es que hay una lectura de parte del Estado venezolano y del gobierno muy especial, el Ejecutivo, decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar para mitigar el cambio climático? Y la otra, adaptarnos, porque mitigar es contribuir con todo el planeta a que haya menos emisiones de efecto invernadero, pero adaptarnos es muy importante, Graciela, porque si estamos pensando que eso va a suceder, que por ejemplo
del Zulia, si las temperaturas sigue aumentando, puede llegar un momento que varios lugares se hagan simplemente invivibles. Bueno, las personas que viven bajo esas condiciones de altas temperaturas y de no acceso a agua, se van a desplazar, por lo menos en el propio país. ¿Qué Mm, vamos a hacer nosotros sí. para atender a esas personas que se están desplazando? Mm, Por eso es muy importante que exista algo que no existe en la actualidad, que es un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, ujú, a pesar de que según las leyes, de una ley desde de 2009, pues tendría que existir ese plan de adaptación y mitigación al cambio climático. mm, Si no lo tenemos, pues los científicos van a seguir alertando porque es su papel, es su trabajo, pero son los políticos los que deben así convertir es. eso en acciones para garantizar que dentro de 10 años, si se dan estas condiciones que los científicos están alertando, bueno, el efecto sobre los ciudadanos que vivimos en Venezuela sea Sí, menor. sí, señor. No, y me encantaría seguir hablando de esto, pero ya me están haciendo señas acá, Alejandro, pero fíjate que más migración la gente no pensaría que es porque por esto que estamos conversando, ¿no? Bueno, si hay una crisis aguda económica y humanitaria, pues obviamente hay más migración. Y luego los corales bajo riesgo, claro, un aumento de la temperatura tiene efectos directos en la especie humana y en la especie, los ecosistemas. Así que, Sí, bueno, mira. sí, permíteme cerrar, Hay que prestarle atención tal cual tú dices, Alejandro. permíteme cerrar con los Sí. corales. Los corales son, por una parte, el lugar donde se reproducen y se alimentan muchas especies de carácter comercial. Entonces, la pesca se puede Mm, ver mm, amenazada si hay la mm, pérdida de los corales, que ya amenazan que el 60% estaría blanqueado solamente dentro de 7 años, o sea, para el 2030. ujú, Pero además de eso, los corales son una fuente de atractivo turístico. Si perdemos eso, también vamos a verse afectado el turismo. mm. Por eso entonces reitero que es muy importante que haya un plan de adaptación y mitigación al cambio climático y debo reconocer que eso es lo que han venido pidiendo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales cada vez que han hecho sus Sí. reportes y sus observaciones sobre el tema del cambio climático en Venezuela. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Siempre nos ayudas a comprender estos temas y fíjate, todo tiene que ver con lo económico y lo social. Un abrazo, Alejandro. Buenas tardes. Igual, Claro hasta que sí. luego, feliz tarde. Hasta luego, Alejandro Luis.